agradecer la invitación del taller Manzanilla de nuestra cuatricentenaria Universidad de San Marcos y el doctor Renato Porras, que nos ha invitado para participar en esta reunión académica y compartir con ustedes respecto al tema referido al control de convencionalidad en el ámbito laboral. Y queremos ciertamente partir de una previsión legislativa que de pronto no es debidamente compulsada en lo que se refiere a su aplicación y a sus alcances. Me refiero a dos normas previstas en la nueva Ley Procesal de Trabajo y que es el artículo cuarto del título preliminar de la Ley Procesal de Trabajo y la 10ª disposición complementaria. En ese sentido, estas normas nos indican, en primer lugar, el artículo cuarto, que el juez debe impartir justicia con arreglo a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Entonces, nos hace mención no solamente, digamos, al control de constitucionalidad y la aplicación del bloque de constitucionalidad, sino del bloque de convencionalidad al hacer referencia a los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la 10ª disposición complementaria resulta más explícita cuando nos indica que los derechos laborales se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados internacionales ratificados por el Perú. Entonces, haciendo referencia precisamente al Corpus Juris Internacional. Pero más adelante resulta trascendente la mención a los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT y los criterios o decisiones adoptados por los tribunales internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte. En ese sentido, no solamente se hace mención al Corpus Juris Interamericano, sino además al Corpus Juris Internacional cuando se hace invocación a los tratados internacionales ratificados por el Perú. Y qué duda cabe, en el ámbito precisamente laboral, se hace mención además a los tratados de la Organización Internacional de Trabajo, a los convenios de la OIT, los cuales, como sabemos, permiten distinguir a los denominados tratados fundamentales de la OIT, que son 8, los que, en virtud de la 4ª disposición final de la Constitución Política del Estado, ciertamente tienen rango constitucional en nuestro espectro normativo. Y en ese sentido, pues, a partir de esta previsión explícita de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que es del año 2010, como sabemos, apreciamos y percibimos el control de convencionalidad. Desde el momento en que se nos señala que los jueces deben impartir justicia con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, y desde el momento en que se indica que los derechos laborales se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados internacionales ratificados por el Perú, y además cuando se hace mención expresa a los criterios o decisiones adoptadas por los tribunales internacionales, constituidos según tratado de lo que el Perú es parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de pronto, y en consecuencia, estamos hablando del control de convencionalidad, lo que quiere decir que la labor de los juzgadores al impartir justicia en el ámbito laboral y la interpretación de los derechos laborales tienen que tener este marco de referencia, esto es el control de convencionalidad. No solamente para la aplicación de las normas internacionales de trabajo, sino los tratados internacionales de derechos humanos y además los criterios de la justicia interamericana. En este diálogo jurisprudencial orientado precisamente a resolver los conflictos bajo esta perspectiva. Y de pronto, en lo que se refiere al control de convencionalidad,
tenemos experiencias concretas en cuanto a la aplicación de este control en los pronunciamientos jurisdiccionales. Concretamente, en lo que se refiere a la aplicación de el presidente Huatuco Huatuco, que como ustedes saben, irrumpe en el espectro jurisprudencial un 5 de junio del año 2015, y que este precedente establece requisitos para el ingreso a la administración pública y además requisitos para la reincorporación por mandato judicial a los trabajadores, salvo que estos hayan ingresado, trabajadores del Estado, bajo el régimen laboral de la actividad privada, salvo que hayan ingresado por concurso público de méritos y que la plaza de naturaleza indeterminada a la que postula se encuentre presupuestada y vacante. Todos aquellos trabajadores que no habían ingresado por concurso público a una plaza presupuestada y vacante no tendrían el derecho a la reposición bajo el esquema del precedente Huatuco Huatuco establecido en la sentencia 5057-2013 del Tribunal Constitucional. En ese sentido, teniendo en cuenta que el precedente Huatuco Huatuco, como precedente vinculante y en armonía al artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, entonces vigente, tiene carácter normativo, ciertamente vincula no solamente de manera horizontal al Tribunal Constitucional, sino en forma vertical a todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país. Sin embargo, en ese entonces tuvimos la oportunidad de plantear las primeras sentencias en las que, a través de la figura del distinguish o la distinción, que consiste en determinar precisamente el supuesto de hecho que ha servido para fijar el precedente vinculante y excluir todos aquellos supuestos que no estaban dentro del supuesto fijado para ese precedente, se pudo establecer algunos planteamientos respecto a la no aplicación de este precedente Huatuco Huatuco. No sin antes sustentar que el precedente Huatuco Huatuco afecta principios laborales que precisamente provienen de la doctrina y luego ya positivizados en las normas legales, como el principio de primacía de la realidad, que ciertamente nos indica que los trabajadores han ingresado a la administración pública en función a los criterios establecidos en ese entonces, y de tal manera pues que no se le podría exigir el ingreso a través de un concurso público cuando el propio Estado no había establecido los mecanismos para ese ingreso en su oportunidad. Entonces, en virtud del principio de primacía de la realidad, se determina pues que existe una relación laboral a tiempo indeterminado aplicando la presunción de laboralidad del artículo 4 del texto único ordenado del decreto legislativo 728. En ese sentido, también se manifestó que se había afectado el principio de continuidad, ciertamente porque estos trabajadores, en virtud de la vocación de continuidad del contrato de trabajo, se mantenían o habían ingresado y se mantenían en el mismo, y en consecuencia la sustitución del régimen o la sustitución de las condiciones para el acceso o las condiciones para la reposición no podría ser aplicado a los trabajadores que se encontraban laborando. Además, precisamente se sustentó en el principio protector que tiene sustento pues en la situación de asimetría que existe entre las partes de la relación laboral, y el principio protector se orienta precisamente a establecer
que en toda relación laboral no se puede afectar los derechos fundamentales, ni desconocer ni rebajar la dignidad del trabajador. Sin embargo, en el análisis del precedente vinculante Huatuco-Huatuco, se ingresa a la aplicación de los denominados principios laborales de segunda generación. Y aquí precisamente encontramos el análisis de convencionalidad que se requiere en situaciones de esta naturaleza, precisamente cuando se trata de destacar la vigencia de los derechos humanos de naturaleza laboral. Y tenemos aquí entonces la invocación que en su oportunidad nosotros formulamos al principio de primacía de la disposición más favorable a la persona humana y al principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos de naturaleza laboral, y precisamente orientado a este control de convencionalidad, es decir, analizar si se ajusta este precedente vinculante a los cánones de el derecho convencional. En cuanto al principio de primacía de la disposición más favorable a la persona humana, tenemos aquí el artículo 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el mismo artículo es decir, 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos dice que precisamente cuando existe diferencias o discrepancias entre las disposiciones de un tratado y las disposiciones del derecho interno, priman las disposiciones más favorables a la persona humana. Esto de cara precisamente a algunos pronunciamientos en voto singular del Tribunal Constitucional en los que se señala que la reposición no formaría parte del contenido constitucionalmente protegido. Esto es contenido en el artículo 27 de la Constitución, que establece que se otorga una protección adecuada frente al despido arbitrario. Entonces, algunos han señalado que en virtud de instrumentos internacionales como el Protocolo de San Salvador, que otorga a los estados la posibilidad de optar entre una protección de reposición y una protección de indemnización, algunos consideran que el artículo 27 de la Constitución Política del Estado, y esto tomando algunos votos singulares de miembros del Tribunal Constitucional, que señalan que la estabilidad laboral absoluta no está reconocida en la Constitución Política del Estado, puesto que el propio Protocolo de San Salvador faculta a los estados a otorgar ya sea una protección de reposición o una protección de indemnización. Sin embargo, si se tratara de, digamos, analizar este protocolo de San Salvador frente a nuestra legislación nacional y al avance jurisprudencial en sede nacional, que como sabemos ha creado las figuras del despido fraudulento y el despido incausado, ciertamente tendría que primar la disposición más favorable a la persona humana. Esto en aplicación del artículo 5.2, tanto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos de naturaleza laboral, que nos indica que la vocación de los derechos humanos, en este caso de naturaleza laboral, tienen una vocación increciendo, es decir, de irse perfeccionando, de mejorar en la protección y no una vocación de regresividad. De tal manera de que si en nuestro sistema legal y en el avance jurisprudencial del Tribunal Constitucional de ese entonces, que pretorianamente ha creado las figuras de despido incausado y despido fraudulento con fines de reposición, no es posible retroceder en lo que se refiere a la protección de estos trabajadores.
porque el principio de progresividad y no regresividad nos indica, pues, que los derechos laborales tienen esa vocación de progresividad y no cabe retrotraer a etapas ya superadas, que en este caso, en el ámbito jurisprudencial, ya se ha llegado a ese nivel de protección frente al despido. Y por lo tanto, tampoco a través de un precedente vinculante se podría restringir el derecho a la reposición de los trabajadores. Y por otro lado, se encuentra el principio de integralidad maximizada del sistema de derechos humanos, ¿no? Y esto se encuentra en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Olvidé decir que el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos de naturaleza laboral se encuentra tanto en el artículo 26, este principio se encuentra previsto tanto en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos como en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el principio de integralidad maximizada del sistema de derechos humanos, que nos indica, artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ninguna de ellas puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puede estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. De manera, pues, que no se puede invocar una norma de naturaleza internacional precisamente para restringir un derecho ya reconocido internamente. En ese sentido, pues, el precedente Huatuco ha sido materia de análisis a través del control de convencionalidad mediante la invocación de estos instrumentos de naturaleza eh, internacional. En lo que se refiere al control de convencionalidad y cuando se hace mención a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, las Cortes de Justicia a los cuales se encuentra adscrito el Perú, eh, haremos mención a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 31 de enero del 2001, el caso del Tribunal Constitucional versus Perú. Esto es cuando resuelve la Corte Interamericana respecto a la destitución de los miembros del Tribunal de Constitucional del Perú en la década de los 90. Y señala, por decir, que el Estado debe pagar los montos correspondientes a los salarios caídos y demás derechos laborales que correspondan a los magistrados destituidos de acuerdo con su legislación, lo que significa el reconocimiento del pago de las remuneraciones devengadas. Por ello es que nosotros, bajo un criterio convencional, consideramos que tomando en cuenta este pronunciamiento de la Corte Interamericana, debería reconocerse en los casos de despido incausado y fraudulento el pago de las remuneraciones devengadas y no limitarse al único pago de indemnización por daños y perjuicios que en realidad afecta los derechos del trabajador en lo que se refiere a que el tiempo que ha dejado de elaborar no se computa para efectos pensionarios, para que el trabajador pueda adquirir una pensión. Y por otro lado, ciertamente el acuerdo realizado en el quinto pleno supremo laboral, que solamente establece que le corresponde indemnización por daños y perjuicios, ha generado mayores problemas porque ahora existen numerosos criterios respecto a la forma de determinar el lucro cesante, si es igual o no a las remuneraciones caídas, en cuanto a que si el daño moral se presume o no se presume, y en cuanto a que si el trabajador despedido logra conseguir un empleo, algunos criterios consideran que debería deducirse de la indemnización por lucro cesante, lo cual evidentemente eh, carece de asidero a nuestro criterio, porque sería una suerte de autoindemnización por parte del trabajador y sería una suerte de incentivo para el empleador a efecto de que despida al trabajador y como el trabajador de todas maneras tiene que conseguir su fuente de sustento para él y su familia, evidentemente esto beneficiaría a quienes o a la empresa que lo ha despedido
que debería, en el caso de declararse ilegal de despido, recibir la sanción indemnizatoria, en todo caso, es decir, la sanción de obligársele a pagar la indemnización al trabajador. Y este criterio de las remuneraciones caídas ha sido reiterado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Lago del Campo versus Perú, del 31 de agosto del 2017. Y respecto al daño moral, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Muelle Flores versus Perú, del 6 de marzo del 2019, igualmente hace un reconocimiento explícito al daño moral. De manera, pues, que el control de convencionalidad que surge a partir de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero a través de los votos del doctor Sergio García Ramírez, y luego ya en pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una figura de suma importancia en manos del juez laboral. Si bien es cierto, el control de convencionalidad lo ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, de manera concentrada, existe la figura del control difuso de convencionalidad. Y teniendo en cuenta que por su propia naturaleza, es decir, por la naturaleza de la tramitación de los procesos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se prolongan en el tiempo, los jueces tienen por mandato legal la obligación de resolver en función a el corpus juris interamericano y el corpus juris internacional, es decir, conforme a aquellos tratados a los que el Perú ha ratificado. Lo que quiero decir es de que, teniendo en cuenta que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se alcanzan después de algún tiempo, creo que los jueces, en este caso los jueces laborales, ya no son jueces de convencionalidad únicamente, jueces constitucionales únicamente, quiero decir, sino son jueces de la convencionalidad desde el momento en que están vinculados a los pronunciamientos de los tribunales internacionales de derechos humanos y también a lo que se denomina el Corpus Juris Interamericano de Derechos Humanos y el Corpus Juris Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Esas son las ideas que quería compartir con ustedes a propósito de esta invitación que gentilmente me ha realizado el taller Manzanilla, invitación que ciertamente agradezco. Y estoy a disposición de ustedes en cualquier otra oportunidad, teniendo en cuenta que se trata de una institución prestigiosa, creada en el seno de nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchísimas gracias.